Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia, Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Qué bendición, hermanos amados, es poder saludarles, familia Palabra y Poder, amigos que siguen la página Palabra y Poder, una iglesia para las familias, una iglesia que está diseñada para que cada miembro de la familia tenga un lugar dentro de la congregación. Para todas las familias y para todas las naciones de la tierra. Creemos mucho en las misiones. Hacemos grandes esfuerzos para participar en misiones, de apoyar misioneros que están fuera de nuestra zona, de nuestro país, para que la obra del Señor continúe en todas las latitudes de nuestro mundo conocido. Hermanos amados, les saludo con mucha alegría y dándole la bienvenida a este nuestro culto dominical, una vez más, de esta forma, y agradeciendo a Dios, por supuesto, por lo que Él nos ha entregado, la posibilidad que podemos tener cada domingo, cada miércoles, salir de manera online para que usted pueda participar del culto. La idea es que usted participe, que lea la Escritura, que siga la palabra, que esté meditando en los cantos, que esté involucrado en el momento del culto. Vamos entonces a lo que nos convoca esta mañana. Y vamos a ir a la conclusión de la serie El discípulo para el siglo XXI. Hemos estado hablando bastantes temas sobre esto, de cómo debe ser el discípulo en pleno siglo XXI, un siglo que ya hemos definido bien como un siglo sin Dios, un tiempo sin Dios, un tiempo difícil en todas las áreas y sobre todo en este tiempo tan desafiante que nos ha tocado vivir también ahora. A manera de conclusión de esta serie quiero hablar acerca de una generación con firmes convicciones. Una generación que ninguna ideología, ningún pensamiento humano podrá vencer lo que hemos aprendido, conocido y sabido de la palabra de Dios. Es por eso que, como dije antes, la he denominado a manera de conclusión una generación con firmes convicciones. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Vamos a ver aquí en el profeta Elías, esta figura tan potente del Antiguo Testamento, este hombre de Dios, este profeta de Dios, un profeta valiente, osado, un profeta visionario, un profeta que está preparando el corazón de su nación porque la ve lejos de Dios, la ve siguiendo a los ídolos, la ve siguiendo muchos pecados de tipo sociales que había y por supuesto también una sociedad en donde quien los dirigía, que era el rey Acab y Jezabel, su esposa, estaban alejados absolutamente de Dios. Acab se había casado con Jezabel, que adoraba
a Baal, a dioses paganos. Entonces, como dice la Escritura, que antes de que reinara Acab, nunca hubo un rey tan malo que llegara a llevar a Israel a la adoración de dioses falsos. Leemos entonces en el nombre del Señor, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, pero vamos a leer desde el 20. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Esto tiene todo un contexto histórico, evidentemente, ¿no? Tiene todo un contexto histórico, porque se había instalado en Israel el culto a los dioses paganos. Un Israel monoteísta que amaba a Dios desde el principio, siguiendo sus mandamientos, pero que hoy, por la mano de un dirigente, de un rey, que se había casado con una mujer que adoraba dioses ajenos, va a llevar al pueblo a un punto tan difícil de apartarse de Dios a quienes ellos servían desde tantos años, de generación en generación. Si usted se fija y puede ver los capítulos anteriores, ¿no? Viene aquí una palabra de Elías, porque ve lo que está sucediendo. Vamos a ver a grandes rasgos el contexto histórico para tener como piso, ¿cierto?, lo que vamos a tratar de entender de parte de Dios esta mañana a manera de conclusión de la serie que estábamos mirando. En el 17, capítulo 17, Elías predice la sequía. Va a ocurrir algo tan extraordinario por mano de Elías como un juicio temporal para la nación que se había apartado de Dios. Entonces ocurre aquello. Viene sequía, el arroyo, ¿cierto?, donde él está, deja de fluir agua porque ha venido ya la sequía y se ha perdido todo lo plantado, todo lo sembrado, y el pueblo entra en crisis. Entonces él se acuerda del rey Acab y de alguna forma llega nuevamente delante de él, es ayudado por un siervo de Acab para concertar esa unión, esa cita, en donde le habla el profeta Acab que convoque a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Y allí en el monte también congregue a todos los dioses de Baal, a todos los seguidores y profetas falsos el dios de Baal y de Acera. Y entonces aquí, en ese contexto, es donde pregunta el profeta Elías y les pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarás moviéndote en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, vayan en pos de él, pero no pueden seguir en la misma condición. Entonces, este pasaje del capítulo 18 es un pasaje hermosísimo. Es un pasaje tan maravilloso porque va a quedar demostrada la autoridad y el poder de Dios por mano
de un hombre que le cree a Dios, de un hombre que ejecuta los planes de Dios, de un hombre osado, de un hombre de fe, de un hombre que conoce a Dios y conoce los tiempos de Dios y conoce la forma de orar a Dios y de declarar para que las cosas sean hechas. En medio de la sequía, lo único que Acab quería era encontrarse con Elías. Y finalmente se encuentra. Pero él los convoca para tener una conversación pública en donde los va a desafiar. Lo primero, el desafío al pueblo. Si Dios es vuestro Dios, entonces síganle. Y si Dios es Baal, entonces los que creen en Baal síganle también, o vayan en pos de él. Pero ahí los va a desafiar. Va a ocurrir una experiencia extraordinaria cuando uno aprende a entender estos pasajes que aparentemente son sencillos, pero que tienen un fondo no solo histórico de cómo sucedieron las cosas, sino tiene un fondo espiritual que nos hace entender la forma en que Dios obra y cómo Dios usa a las personas con valentía, con fuerza, con grandeza de espíritu, con conocimiento de Dios para hacer grandes proezas y para llevar a su nación a un punto de reconocimiento de su pecado para volverse a Dios con todo su corazón y con todo su ser. Queridos hermanos, esta mañana me gustaría llevarlos al pensamiento desde las Escrituras acerca de cómo llegar a ser una generación, ¿cierto?, de la que hemos hablado, de firmes convicciones, que nadie pueda sacarnos de lo que hemos creído, de quién servimos, a quién adoramos, a quién seguimos y a quién debemos dar cuenta de nuestra vida. Yo quiero que en su corazón usted pueda pedirle a Dios esta mañana que le hable por su palabra y por su espíritu, de manera que esta palabra no sea una palabra cargada de solo enseñanza estadística, de nombres, de reyes, de profetas, sino una palabra que pueda cautivar su corazón y desafiarlo para cumplir lo que Dios está demandando de la iglesia en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, usa este pasaje de las Escrituras como lo has usado tantas veces para volver a hablarnos y llevarnos donde tú quieres que establezcamos nuestra vida en este tiempo tan difícil que vivimos. Háblanos por tu palabra y por tu espíritu esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta del profeta Elías al pueblo, allí en el monte. La pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis? Moviéndose en un espectro no único, sino entre Dios, Jehová Dios de los ejércitos, y los otros dioses. ¿Hasta cuándo estarás claudicando? Tendrás un corazón dividido, siempre pensando en buscar otros dioses. Y esa es la pregunta que les hace. Entonces va a ocurrir algo extraordinario aquí, para mostrarles quién es el Dios verdadero. Este Elías hace una lección objetiva, real, un desafío a los dioses paganos. Había ahí una cantidad enorme de profetas paganos, profetas de Baal. Los que conocen la historia, y no tendríamos tiempo para describir completamente la historia, sino solo algunos fragmentos de ella, nos damos cuenta que Elías va a confrontar a su nación, pero para llevarlos al conocimiento de Dios tiene que desenmascarar a los falsos
profetas. Y entonces les invita a hacer un sacrificio. Levantar un altar y que el altar sea prendido con fuego que caiga del cielo. ¿Qué le parece a usted? Le da la opción a los profetas de Baal que, ¿cierto?, toman lo necesario para ofrecer el altar, la carne del animal, la leña, arreglan el altar y entonces comienzan a orar a Baal. Ahí está la expectativa Elías. Él sabe lo que va a ocurrir, porque él conoce íntimamente a Dios. Es un hombre que ha estado y ha invertido su vida en su relación con Dios. Y les da chance de que ellos comiencen. Ya al mediodía, dice la Escritura, que no tenían respuesta, aún gritando, rasgándose vestiduras, flagelándose, para que su Dios viniera y encendiera el sacrificio. Finalmente, el profeta se burla de ellos y va a ocurrir un evento fuera de toda lógica, un evento sin comparación alguna, en donde él prepara el altar, lo arregla, pone la leña, la carne del sacrificio. Además manda a hacer unas zanjas a la orilla del altar. Y entonces moja toda la ofrenda, la leña, la ofrenda, y el agua llena la zanja que está en derredor del altar. Y él hace una sencilla oración, una oración que no tiene nada que ver con los gritos y con lo que los seguidores de Baal hicieron. No se rasgó vestiduras, no estuvo gritando, una sencilla oración para que viniera la palabra y el fuego de Dios a encender ese altar. Yo siempre pienso en el lado opuesto, no en el lado de Elías y el pueblo, sino ¿qué pensarían los otros? Estos profetas de Baal avergonzados, estos profetas de Baal seguramente querían huir rápidamente del lugar, pero van a mirar y ser testigos de algo glorioso. Después de esta gloriosa oración sencilla que usted puede leer en casa, viene el fuego de Dios que enciende el altar, y les muestra por qué deben servir a Dios, por qué deben dejar de claudicar, de pensar, de ir entre una corriente y otra para dedicarse a servir al Dios vivo. Es impresionante la vida de este profeta Elías. Es impresionante cómo él observa y la seguridad que tiene de lo que va a ocurrir. Muchas veces nosotros oramos y lo intentamos orar con fe, pero nunca en la dimensión que este hombre está haciendo. Él sabe de antemano lo que va a ocurrir. Sabe tanto que hasta se burla de estos profetas de Baal, se burla de ellos. Él sabe que no va a suceder nada por más que se flagelen, rasguen vestiduras, se hieran su cuerpo. En cambio, él con una pequeña oración provoca la bendición de Dios, donde el pueblo queda impresionado y entonces deciden encaminar su camino hacia Dios. Ahora es interesante este dato. La cuestión es que Acab y su mujer habían instalado en Israel el culto idolátrico.
El pueblo de Dios estaba adorando dioses ajenos al Dios Baal. Y estaban creyéndole a los profetas de Baal, cuando Dios los había llamados a ser un solo pueblo, pero un pueblo también monoteísta, que adoraban a un solo Dios. Es por eso que aquí los va a confrontar con fuerza. Y les dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es como cuando el padre le dice a un hijo, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo aquellas cosas que hacen daño? ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí está el profeta Elías y está el pueblo viendo la gloria de Dios. Ahora, este milagro que ocurre aquí no está disociado con el que ya había ocurrido. Había venido sequía sobre la nación por boca del profeta Elías, para mostrar el poder que Dios tiene para ejecutar sus planes y sus juicios. Después de esta tremenda experiencia donde Dios respalda a Elías, el poder de Dios que se manifiesta allí en el altar, cómo es avergonzado, ¿cierto? O son avergonzados los profetas de Baal, cómo Acab seguramente queda avergonzado y la mujer de Acab, Jezabel, que es la que de alguna manera propiciaba con mucha fuerza los dioses paganos, fueron testigos del poder de Dios. Yo quiero llevarles a meditar en esta mañana, aquí a través del profeta Elías, como un prototipo de una generación de firmes convicciones. Elías era un hombre de convicciones. Elías le creyó a Dios y no claudicó. Se vio enfrentado a declarar cosas como que dejase de llover y luego a declarar que volviese a llover, a declarar que por su palabra ocurriría eso, porque Dios lo había puesto en su corazón. Él sabía que no era algo que él quería impresionar a otros, sino él estaba seguro que Dios estaba dirigiendo su vida. Ahora bien, usted reténgalo ahí en su corazón, porque esta palabra indudablemente va a abrir su mente y su alma a una nueva dimensión de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Como dije antes, entonces, vamos a mirar al profeta Elías como este prototipo de una generación de firmes convicciones. Necesita hoy la iglesia levantar una generación de firmes convicciones. Una generación, primero, de un solo pensamiento. Él confronta a la nación. Si Jehová es Dios, servidle. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarás entre dos caminos? ¿Hasta cuándo querrás servir a este Dios y al otro Dios y al otro Dios y no servir a Dios verdadero? Estaba instalado el culto idolátrico. La Escritura dice que Jezabel, la mujer de Acab, alimentaba, cuidaba a los profetas de Baal y acallaba y perseguía a los profetas de Dios. Era un gran desafío romper con el culto idolátrico. ¿Qué misión tiene Elías? El levantar una palabra respaldada por el poder de Dios para terminar esos tiempos de tiniebla e incertidumbre del pueblo que ha ido tras los dioses paganos. Dios tenía que levantar un hombre con poder, con milagros, con maravillas, con señales, para que el pueblo pudiese oír a Dios. Por eso es que Él convoca al pueblo de Israel y también a los profetas falsos.
Por eso que Él los desafía y se burla incluso, porque Él sabe que la mano de Dios vendrá sobre Él y sobre la pequeña y sencilla oración que hace para manifestar y mostrarle a la nación quién es el Dios verdadero. Por eso este hombre es un prototipo, es una persona que nos marca el camino. Es una persona que, si nosotros sabemos abrazar este pasaje, aplicarlo a nuestra vida, seremos gente de firmes convicciones. La iglesia no puede ser movida por ideologías, por pensamientos, por filosofías, por muy hermosas que parecen a veces a la vista y al oído del que oye. Si Jehová es Dios, sigámosle. Ahora, ¿era un desafío? Por supuesto que era un tremendo desafío, ir en contra del rey y en contra de su mujer, Jezabel. Ahora, la convocatoria era un gran desafío. Imagínense, un solo profeta de Dios contra 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Un solo hombre, visiblemente, porque también nos da a entender la Escritura que había muchos que no habían doblado sus rodillas a los dioses paganos. Pero aquí hay un solo hombre, ahí en el momento, en el Monte Carmelo, un solo hombre que está para desafiar a los dioses ajenos. La convocatoria, la burla, si usted se fija en el versículo 27, es tremendo. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Y hay que despertarlo. Eso es una burla la que está haciendo Elías a los profetas de Baal. Está ridiculizando su Dios pagano. Pero eso no era lo más difícil. Lo más difícil va a venir cuando el altar que levanta Elías es quemado, encendido por el fuego de Dios. Ahí ya el pueblo no tenía nada que hacer. Solamente, como siempre Israel hacía cuando se veía enfrentado a una palabra, se veía enfrentado a un profeta, generalmente tenía que volverse a Dios. ¿Por qué siempre tienen que ocurrir este tipo de cosas a la iglesia, al pueblo de Dios? ¿Por qué siempre tiene que haber una palabra que mueva nuestras conciencias? Porque no hemos aprendido a servir al Señor de señores y al Rey de reyes. Muchas veces los creyentes no tenemos dioses paganos metidos en nuestras casas y en nuestra iglesia, pero sí los tenemos metidos en nuestro corazón, no tenemos imágenes. Pero muchas veces los dioses son un montón de cosas que nos alejan del Señor, que toman un primer lugar en nuestro corazón. Muchas veces el trabajo, las riquezas, las ganancias, el estatus social, educacional, lo buscamos de tanta forma que finalmente abandonamos nuestra fe en Dios y ponemos la confianza en las cosas humanas. Eso también es idolatría. Cuando yo amo a alguien o a algo por sobre el amor que le tengo a Dios, es idolatría, aunque no nos guste, pero es idolatría. Israel tenía todo, tenía el mensaje, la palabra, los profetas, pero querían escuchar a otros profetas de dioses paganos. Es por eso, hermanos, que hoy necesitamos levantar una generación de convicción. Si yo le pregunto a usted hoy día, o me pregunto a mí mismo, ¿qué pasa si hoy, en este tiempo, nos hacen decidir por servir a Dios? Y el servir a Dios traería unas consecuencias difíciles a nivel social,
a nivel de trabajo, a nivel de tener el dinero para los alimentos. ¿Cuántas personas quizás claudicaríamos? Es fácil servir a Dios cuando todo sale bien. Cuando tenemos una cuenta corriente con algunos ceros importantes, algunos números grandes. Cuando la despensa, cuando todo está bien, cuando los hijos están bien, cuando todos están alcanzando sus proyectos. Pero de repente ocurre algo y nos damos cuenta que hemos cambiado todas aquellas cosas que Dios nos ha dado como añadiduras, como una bendición, como un respaldo de Dios, pero lo hemos cambiado como lo más importante de nuestra vida. Hoy nuestra vida está puesta allí, en el ojo de Dios, en el juicio de Dios. Porque esto que ha venido no solamente es un juicio para los que no conocen a Dios, los que entienden la profecía, los que han comprendido que los tiempos que estamos viviendo no son solamente para los que no aman a Dios. Este juicio de alguna manera está llegando a la iglesia, porque la iglesia debe definirse a quién sirve, cómo lo sirve, hacia dónde va, con quién va, qué escucha, qué percibe, a quién ora. Yo creo que la iglesia, hermanos amados, debe dejar de claudicar. O servimos a Dios, como dice los versículos o los capítulos del 5 al 7 en todo el Sermón del Monte, ¿no? En donde nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a otras cosas. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. O servimos al Señor o servimos a las cosas que nos proporciona el mundo, pero que nos aleja de Dios. Qué difícil es tomar una decisión. Me toca a mí largas horas en la semana tener consejerías con personas que necesitan del Señor, o hermanos que están conociendo a Dios y que se dan cuenta que están en una lucha espiritual y tienen que dejar algunas costumbres, incluso algunas relaciones sentimentales o de trabajo o de un montón de otras cosas, porque le apartan de Dios. Y recién ahí se dan cuenta que el Evangelio es renuncia. El Evangelio no es solo oferta. No te va a ir bien, serás próspero, tendrás todo. No, el Evangelio es renuncia. Es ser parte de una generación que renuncia y porque tiene firmes convicciones y sabe a quién sirve. Se me ha hecho incluso un poco más fácil, porque cuando estoy dando un consejo que afecta el corazón del otro y lo estoy haciendo a lo mejor de forma telefónica, ni siquiera con una videollamada, me siento más valiente todavía de decirle: hermana, hermano, ¿sabe qué? Es tiempo de renunciar y dejar que el Señor sea el Señor de su vida. No puede estar claudicando entre las cosas que el mundo le ofrece y las cosas que son de Dios. Número dos, una generación respaldada por Dios. Necesitamos levantar en alto una generación que tenga el respaldo de Dios. Hermanos amados, no podemos hacer nada en la sociedad si Dios no nos respalda, si no está el fuego de la pasión, del amor a Dios, pero también del poder de Dios sobre la iglesia. A veces echo de menos esos tiempos en que uno no tenía límites y era osado y no le importaba perder nada con tal de honrar y de bendecir a Dios. Cómo la iglesia se ha ido tiñendo de colores, se ha ido tiñendo de cosas, de ideologías, de pensamientos, de modas, de comodidades que lo alejan de Dios. Ahí en la experiencia del versículo 30 del capítulo 18, uno ve ese momento clave para Elías, la oración de fe, la convicción. Él sabe a quién está orando, él sabe lo que va a suceder, él sabe que Dios respaldará su vida, bendecirá a su nación a causa de su fe, la fe de un solo hombre. A veces, hermanos, nosotros
no creemos el potencial y el poder que está en nosotros por medio de su Espíritu. A veces tenemos temores a tener convicciones firmes porque tenemos temores de declarar quiénes somos o lo que creemos, porque pensamos que perderemos puntos en la sociedad o perderemos un trabajo, y qué difícil es eso en estos tiempos que vivimos. Pero mire la oración de este hombre, una oración sencilla, una oración emanada de un corazón que conoce a Dios. Es como el hijo que conoce a su padre, no tiene que ir delante del padre a rogarle ni a tironearle, porque su padre sabe cuál es la necesidad de ese hijo y va a proveer de todas formas para que ese hijo tenga lo que necesita. Así también es Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué no levantar una generación cuyo sello es el respaldo de Dios? Que es lindo cuando la gente dice, esa iglesia, ese hermano, esa familia, algo tiene distinto. Es evidente que algo sucede con ellos, no es igual al resto. Ese predicador tiene algo que otros no tienen. Ese hermano que enseña tiene una palabra que impacta el corazón. Hermanos amados, eso tiene que ver con el respaldo de Dios a los suyos, a su iglesia. Hermanos, en este tiempo tenemos que vivir cosas sobrenaturales. Hemos vivido tantas cosas sobrenaturales que las tendemos a olvidar, pero tenemos que recordarlas, pero volverlas a vivir y vivir cosas nuevas que nunca hemos visto todavía. Hemos de ver la mano de Dios, porque estamos levantando una generación que Dios va a respaldar. A veces tenemos tanto miedo, hermanos amados, que la iglesia será perseguida, que la iglesia será discriminada, que la iglesia está a las puertas de perder las batallas porque nos han cerrado nuestros templos. Hermanos, esta situación difícil, si la iglesia sabe capitalizarla, si sabe mirar hacia dónde va y si tiene hombres de Dios, mujeres de Dios que saben lo que Dios quiere hacer, será el mejor tiempo para la iglesia, donde vamos a hacer las mejores cosas y vamos a conquistar aquellas áreas de nuestra vida y de nuestro espectro social que nunca hemos alcanzado, y veremos la gloria de Dios. Pero tenemos que salir para ser una generación respaldada por Dios. El respaldo vino por mano, ¿cierto?, de Elías. El pueblo vio con sus ojos, el pueblo vio lo que Dios hizo, y Elías trajo convicción al pueblo para decir que iban a consagrarse para servir a Dios. A veces queremos llevar a la gente al conocimiento de Cristo, pero hemos ideado tantas fórmulas personales y pensamos que de alguna o de otra forma podemos alcanzarlos. Hermanos amados, hoy necesitamos algo extraordinario para que la gente venga a Jesús. Como en los tiempos de Elías, como en los tiempos de los apóstoles. ¿Por qué usted creía que el libro de los Hechos enfatiza las señales, los prodigios, los milagros? ¿Por qué? Porque esa generación tenía que ser impactada. Una generación greco-romana que venía con dioses de los griegos y que le cambiaron nombre y pasaron a ser parte de los dioses romanos. Un imperio que había cautivado a tantas generaciones o lugares o civilizaciones cercanas, que se hizo un gran y fuerte imperio. Y aparecen estos locos que trastornan el mundo entero. 12 discípulos, uno que entregó al maestro, fue reemplazado, que cuando el maestro estaba a punto de morir, quedaron desesperados, y cuando el Señor es crucificado y muerto, ¿cierto?, y sepultado, solo Juan estuvo al pie de la cruz con la madre de Jesús. Pedro le había negado 3 veces, los otros discípulos no estaban, volvieron a pescar. Habían perdido la esperanza. ¿Por qué? Necesitaban todavía la convicción de saber lo que Dios era. Cuando el Señor se les aparece después de la resurrección, se les aparece el ángel primero a las mujeres que habían estado al pie de la cruz, siempre las hermanas ahí, al pie de la cruz, y después al pie del sepulcro.
María había estado a los pies de la cruz todo el tiempo. Y las que se quedaron acompañando a Jesús hasta la última hora del día fueron las mujeres. Y las que llegaron al día subsiguiente, al día domingo, llegaron con ungüentos para ungir, como era la costumbre, el cuerpo de Cristo. La piedra estaba removida. Era una gran roca. Y aparece un ángel y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya no está allí. Vean, corran y cuéntenle a todos que Él ha resucitado. ¿Quiénes fueron? Estas hermanas que buscaban lo extraordinario de Dios. Estas hermanas que fueron a honrar al Señor, aún al sepulcro. Estas hermanas que eran fieles a Jesús, ahí estuvieron y fueron testigos de aquello, de la tumba vacía. Fueron testigos del glorioso mensaje de Jesucristo. Las primeras en saber humanamente que Cristo había resucitado. Y fueron y lo compartieron. Algunos discípulos ni creyeron. Tomás dijo: si no metiere mi dedo en su llaga, entonces no creeré. Y así, pero la Biblia dice que el Señor se apareció a más de 500 hermanos en ese tiempo, antes de ser ascendido. Hermanos amados, podemos ver la gloria de Dios en este tiempo, pero por supuesto. Pero usted dirá: pero no somos como Elías, el profeta Elías. No somos como el profeta Elías. Ni siquiera somos como el profeta Isaías o Jeremías o todos los profetas. Hermanos, usted y yo somos lo que somos, lo que Dios quiso que fuésemos. Nos diseñó tal como somos para usarnos tal como somos, con la gloria de Dios, con nuestras faltas, con nuestra pequeña visión. Así nos quiere Dios, para formarnos, entrenarnos, ministrarnos y llevarnos al máximo de nuestro desarrollo espiritual, para bendecir un tiempo, una nación, un país, un mundo, una generación que será diferente. Yo sueño con esta generación de los últimos tiempos, tal vez porque uno se va envejeciendo y se da cuenta que el tiempo pasa más rápido. Ya no tenemos los 20 años que hacíamos locuras, que salíamos a predicar y a hacer lo que nadie más hacía, porque estábamos locos por Jesucristo, porque había una pasión del Señor en nosotros y queríamos hacerlo todo. Hoy día me pasa lo mismo, me doy cuenta que el tiempo pasa, quisiera alcanzar lo que nunca he alcanzado, quisiera que los sueños espirituales se cumplieran, y cuando uno parta de esta tierra y deje la obra, la gente pueda decir: qué bueno ha sido Dios con nosotros, a Dios honramos, a Dios bendecimos, porque aquí hubo gente que se atrevió a hacer las cosas que otros no se atrevieron a hacer. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos que pueden hacer cosas. Yo creo que usted también quiere ser uno de esos que quieren romper con la rutina, romper con la idolatría personal que muchas veces la iglesia lleva sin darse cuenta, romper con lo que le estorba, romper con la comodidad, romper con la falta de compromiso con Dios, para levantar una generación de convicciones firmes, una generación que pueda impactar en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. A veces tratamos de explicarnos todas las cosas de forma racional y no podemos, porque lo que está ocurriendo no es algo racional, es una cuestión espiritual. Estamos en los últimos tiempos, y esto que estamos viviendo, como el virus que estamos viviendo y la pandemia, cuando lo superemos, va a venir otra cosa y después otra cosa, hasta que el Señor venga, porque estos son principios de dolores. Levantemos, hermanos, en esta generación de firmes convicciones. Enseñémosles a nuestros hijos no la tradición cristiana evangélica. Enseñémosles la confianza, la palabra de Dios. Enseñémosles a ser auténticos hijos de Dios y no amparados en una serie de ritos y de formas que lo único que hacen es alejar el corazón del hombre de Dios. Alejarlo. Simplemente se quedan con la forma de hacer las cosas, pero no hay un fondo espiritual. Nuestros hijos, la generación que viene, debe aprender a conocer a Dios, enseñarle a los pequeños desde pequeños que deben orar, que deben buscar a Dios, que deben servir a Dios, que deben amar a Dios, porque es lo único que los llevará al éxito de su vida, entre comillas, a alcanzar las promesas de Dios. Va a ser su convicción y su fe. Yo a mis hijos siempre he tratado de mostrarle a un Dios cercano,
práctico, más allá de cualquier cuestión religiosa, mostrarle que Dios es real. Y lo hemos mostrado con nuestra propia vida, la vida de mi esposa y yo, de dónde nos sacó el Señor, dónde nos llevó, dónde nos ha traído, lo que Él ha hecho con nosotros. Y siempre desde pequeño le inculcamos la fuerza, el poder, la gracia que Dios, cómo Dios va a actuar en ellos si ellos dejan conducirse por Dios. Los hijos son todos distintos. Mi hija mayor tenía una facilidad enorme para conectarse con las hermanas de la iglesia. Era una viejita chica que siempre estaba allí al lado de las diaconisas, orando aquí mismo en el altar, y siempre estaba allí. Y mi hijo es distinto, es más callado. Él solo observa, solo miraba, pero yo le enseñé a amar a Dios en las cosas invisibles, en lo que no se ve, en lo que no ven los otros. Le enseñé como un hombrecito que es, le enseñé a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en pequeños detalles que solo Él conoce, le mostré a un Dios verdadero, a un Dios fiel que nunca nos falló. Y siempre le he dicho, llegaste en una época en que tus padres han visto la mano de Dios, pero te hemos contado la historia de dónde Dios nos sacó para ser lo que hoy somos. Y tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Cuando él era pequeño, jugaba fútbol y estaba en una academia, en un equipo, y a veces había que acompañarlo el día sábado para sus juegos. Y él siempre tenía temor con jugar con ciertos equipos, y cuando salíamos del portón de la casa me decía, papá, tengo susto, tengo miedo. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con tal y cual. Y yo le decía, frenaba el carro, frenaba el auto y le decía, bueno, volvámonos a la casa. Pero ¿cómo, papá, pero cómo vas a jugar con esa convicción? No puedes tener miedo. Y ahí yo le fui enseñando que cada vez que tuviese una área difícil de su vida, en el deporte, en lo que fuera, se arrodillara y orara. Y cada vez que salíamos, yo le decía, primero oraste, y se arrodillaba, oraba al Señor. Una cosa tan liviana como el deporte, pero él aprendió a conocer a Dios de otra manera. A veces le tratamos de poner a nuestros hijos una maqueta, una forma de servir a Dios, y lo único que hace, hermanos queridos, es sacarlos. A veces los tratamos de forzar. Si no hemos hecho el trabajo de llevarlos a Cristo y de formarlos en el Señor, no vamos a poder obligarlos a ir a la iglesia, porque no hemos hecho lo primero, que es que ese niño, que esa niña conozca a Cristo, ese Cristo cercano, el que ama, ese Cristo que lo abraza, que lo acoge, que lo entiende, que lo instruye, que respalda a sus padres, que los ayuda en los momentos de necesidad, de enfermedad, que él ha visto con sus ojos la prosperidad de Dios, lo que Dios hace. Eso es lo que tenemos que levantar en este tiempo. No queremos ideología, no queremos filosofía bíblica, queremos la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, una generación nueva que se levante con fuerza, que alcance todo lo que esta generación, que ya estamos a punto de pasar, alcanzó, pero que ellos la redoblen, alcancen mucho más hasta que el Señor venga. Pueda la gente decir, grandes cosas hizo el Señor con estos, grandes cosas ocurrió en nuestro país, porque hubo una generación de niños y de jóvenes que fueron capaces de llevar a cabo el Evangelio en medio de una sociedad que se pierde, en medio de un mundo que desaparece. Ellos se levantaron como saetas con fuerza, como flechas dadas en el blanco perfecto, y dejaron que la gloria de Dios impactara la vida de muchas personas. Eso ocurrió con aquellos predicadores que nos predicaron a nosotros, que dieron su vida porque nosotros conociéramos a Cristo. Ahora nosotros somos responsables de qué tipo de iglesia le vamos a dejar a nuestra generación. Le vamos a dejar una iglesia superficial, una iglesia que tiene su mirada puesta en los logros económicos o en una serie de otras cosas que puede lograr, o una iglesia que parte primero empapada de la convicción, llena de la gracia de Dios y del poder de Dios, o una iglesia que simplemente va a fracasar. La iglesia nunca va a ser destruida, pero la iglesia puede perder terreno, la iglesia puede enfriarse, la iglesia puede perder miembros, la iglesia nunca va a fracasar, pero muchas veces los que somos parte de la iglesia no estamos a tono con lo que Dios quiere. Esta mañana usted reciba esta palabra en su corazón. Dígale, Dios, háblame a mi vida lo que estás hablando. Sigue ministrando a mi corazón. Dame algo nuevo. Quiero vivir nuevas cosas.
Quiero aprender a conocerte de otra manera y levantar esta generación de convicciones. Oremos al Señor esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos convocado esta mañana, Señor. Hemos apartado un tiempo de este día. Haz que nuestro corazón y nuestro espíritu esté abierto para ti, Señor. Que pueda seguir hablándonos el Espíritu Santo durante este día, durante esta semana. Que esta sea una palabra real, verdadera, una palabra que pueda tocar nuestro corazón y nuestro espíritu. Te doy gracias, Señor, te bendigo, te honro, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en el lugar donde está, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo lo toque. Usted no puede dejar este día pasar sin decirle a Dios: yo quiero ser parte de esta nueva generación que está levantando el Señor, con gente de fe, cuyas capacidades en las manos de Dios serán multiplicadas. Si ya son capaces, serán infinitamente bendecidos, marcarán la historia, harán cosas que nunca hemos visto. Yo he visto cosas hoy, en este tiempo, que jamás me imaginé que vería, ni las capacidades que los muchachos hoy día tienen, no las había visto nunca, pero están puestas al servicio de Dios. Esa es la generación que necesitamos levantar. En el nombre de Jesús, usted pueda levantarse en este día. Y usted que no conoce al Señor, le quiero decir que Cristo es pasión. Cristo es el amor, es lo mejor que necesitamos, el que puede cambiar tu vida, el que puede sacarte del hoyo donde estás metido, a lo mejor en la filosofía, en la ciencia, en la religión. Solo abre tu corazón delante de Dios. Padre, yo bendigo a todas las personas que son nuevas y están escuchando esta palabra, se le está compartiendo, Señor, el link de esta página. Señor, bendice sus corazones, que lleguen al conocimiento tuyo y a la verdad de Jesucristo, que puedan abrir sus corazones para conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha escuchado esta palabra, querido amigo, quiero decirle que Dios es amor y ese amor está aquí para ser otorgado. Si usted quiere recibir a Jesús, que murió en la cruz por sus pecados, puede hacerlo esta mañana. Repita conmigo: Señor Jesús, esta mañana he oído tu palabra y la creo. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Confieso todos mis pecados delante de ti. Y Señor, quiero que tú me recibas como tu Hijo. Señor, gracias por perdonarme, por tener la bendición de confesar mis pecados y estar a cuenta contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, tengan una tremenda bendición durante este tiempo. No olvide esta palabra. Deje que Dios le bendiga, le empuje. Deje que el Espíritu Santo le envuelva de tal forma que el Señor nos moldee como Él quiere, para ser la iglesia que Dios quiere y para ser esta generación, para estos nuevos tiempos difíciles, sin Dios, pero con una iglesia que está vigente, dinámica y está viva. Que el Señor les bendiga. Tengan un fuerte y cariñoso abrazo esta mañana de parte nuestra, del equipo que está trabajando aquí en las comunicaciones, y que la bendición de Dios esté en sus casas todos los días de su vida y todos los días de esta semana. Bendiciones y un abrazo. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir. Solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram, y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.